Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son los convenios colectivos de trabajo y que al respecto vamos a ir planteando cuáles son las nociones básicas que van a ir dando un poco los lineamientos para ir teniendo un poco la idea a qué nos estamos refiriendo. Cuando nosotros hablamos de convenios colectivos de trabajo, estamos hablando acerca de justamente de convenio o convención. ¿Qué quiere decir? Quiere decir acuerdo. Cuando hablamos de colectivo, justamente estamos haciendo referencia al sujeto. Como nos encontramos dentro de la parte del derecho colectivo, del derecho del trabajo, estamos hablando de sujetos colectivos. Entonces, vamos a tener que quiénes van a ser los sujetos protagonistas de este acuerdo o de esta convención van a ser, por un lado, la entidad empresaria, que puede ser justamente o bien solo una empresa o puede ser incluso un grupo de empresas o alguna cámara o entidad que las represente en líneas generales. Puede ser una cámara comercial, una cámara empresarial, de acuerdo a la actividad de que se trate. Por otro lado, la que está legitimada para participar como sujeto negocial es el sindicato o una entidad sindical con personería gremial. Así, con relación a esto, eh, teniendo este primer acercamiento y decir que este acuerdo que se llega entre estos dos sujetos, por un lado la parte empresaria, por otro lado el sindicato con personería gremial, ese acuerdo que se logra va a tener que ser homologado. Una vez que pasa eso, estamos justamente en lo que hablamos de en presencia de un convenio colectivo. Ahora, hablemos de la regulación. La regulación va a estar regida en este punto por los principios fundamentales que establece el artículo 14 bis, que si se recuerdan, en el segundo párrafo habla acerca de que queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Entonces, en este punto, este derecho que tienen los gremios son justamente, en principio decíamos, los que tienen personería gremial. Ahora bien, también tenemos que ir viendo la dinámica que se va dando y poco a poco, que si bien hoy por hoy no está abierto o regulado de esa forma, existe la posibilidad de que vaya abriéndose las perspectivas y que otros organismos que no tienen personalidad gremial pasen a ser protagonistas en este ámbito y puedan llegar a ostentar ser, digamos, sujetos negociales en este punto. Ahora, el, a ver, más que un caso práctico, hablemos acá del artículo 1. El artículo 1 de la ley que nos toca en cuestión, la 14.250, que regula justamente las convenciones colectivas, dice: las convenciones colectivas de trabajo que se celebren entre una asociación profesional de empleadores, un empleador o un grupo de empleadores y una asociación sindical de trabajadores con personería gremial se rigen por las disposiciones de la presente ley. Bien, en principio dice que van a estar excluidas, nos menciona acá estas dos leyes, que por un lado es justamente el que regula el sector docente y por el otro lado todo lo relacionado a la administración pública, que van a estar excluidos de este sistema. Hay algunos principios que por ahí pueden llegar a ser utilizados, pero como vemos tiene su regulación propia, así que por lo pronto no vamos a tratar lo relacionado a esto. Bueno, ¿cómo se origina esto del convenio colectivo? Como nosotros decíamos en clases anteriores, el origen en sí mismo del derecho del trabajo surge a partir de la pugna, de la búsqueda de mejores soluciones laborales y mejores condiciones, tanto de jornada, de salario, de condiciones más higiénicas, en fin, todas estas condiciones que llevaron a la presión por parte de los trabajadores, que se empezaron a asociar a estos fines
y por otro lado el sector empresario. Este fue el origen. Ahora bien, esto fue mutando porque podemos ver ahora algunas precisiones actuales acerca de que esto ha cambiado, porque hablamos, por ejemplo, de disponibilidad colectiva, es decir, esta facultad que tiene justamente eh, la entidad sindical de que, como por ejemplo en el caso del artículo 198 de la LST, que permite pactar el sistema de una jornada promedio, por ejemplo. Entonces, la entidad sindical, a partir del convenio colectivo, estaría rescindiendo o habilitando algunas excepciones legales, como por ejemplo el que se otorguen vacaciones en todas las temporadas del año o que se fraccione inclusive la misma. Y pueden permitir la introducción de otros cambios, como por ejemplo la jornada ultra flexible, como al igual de lo que estamos hablando. Esta jornada ultra flexible lo que hace justamente también como contrapartida va a ser tener una descansos flexibles, porque como decíamos, jornada y descanso no son más que dos caras de la misma moneda, que es el tiempo de vida que tiene justamente nuestro trabajador. Entonces todas estas disposiciones hacen que los cambios que trae en sí mismo los convenios colectivos no siempre terminan siendo tan pensados en el trabajador, sino que muchas veces son triunfos, si se quiere decir, de la parte empresaria que van tendiendo a la mayor producción. Por ejemplo, decíamos que medidas que buscan mejorar la productividad, por ejemplo. Las medidas que buscan mejorar esta productividad son diferentes, porque por ejemplo podemos hablar acerca de que se busca con incentivos que promuevan el, la remuneración a partir no de básicos, sino a partir de resultados de productividad de acuerdo al destajo o la cantidad de trabajo que se haya realizado o los resultados que se obtuvo. Entonces todo esto hace que se haga un cambio de paradigma. Ahora bien, visto todo eso, vamos a hablar de cuáles son los tipos de convenios colectivos de trabajo. En principio, acá tenemos que recordar cuando nosotros hablábamos acerca de los tipos o las clases de sindicatos. Y conforme a eso también podemos hablar de convenios colectivos que están relacionados al sector o la actividad, al oficio o la profesión de empresa. Entonces va a tener ese ámbito o ese alcance. También es cierto que existen convenios más amplios, por ejemplo, convenios que son de grupos de empresas o convenios que son a nivel nacional, otros son a nivel regional o que tienen diferentes ámbitos territoriales, de acuerdo a la entidad que lo suscriba justamente. Y hay otros acuerdos marcos que son los llamados acuerdos intersectoriales, en los que también entran a jugar en este punto um, otro tipo de otro tipo de otro tipo de acuerdos, otro tipo de alcance, en el que los acuerdos intersectoriales son establecidos no por un solo sindicato, sino suelen ser establecidos, por ejemplo, por las cúpulas tales como la CGT. Bien, a ver, hablemos vamos a hacer algunas precisiones como para ir teniendo en cuenta cuando hablamos nosotros de esta parte del derecho del trabajo, algunos conceptos que vamos a ir tocando, por ejemplo, parte signataria. Cuando hablamos de parte signataria, no estamos hablando más que de la parte que va a ser la que va a suscribir el convenio. Es decir, van a ser, por un lado, los trabajadores, por otro lado, la parte empresaria que sea representativa de ese sector. Es decir, una empresa no puede firmar un convenio colectivo que se aplique a varias empresas. ¿Por qué? Porque no es representativa del mismo. Al igual que un sindicato no puede establecer un convenio con alcance superior al que
le permite su personería gremial, que justamente establece los límites o los parámetros en el que se va a mover el mismo. Por otro lado, cabe hablar también, como decíamos nosotros, de ese ámbito personal de aplicación. Cuando nosotros hablamos de ese ámbito personal de aplicación, lo que queremos hacer ver es que, por un lado, apuntamos a que, de acuerdo a quiénes van a ser los afectados por ese convenio, es decir, quiénes van a ser las personas que se verán reguladas en base o en función a lo que se disponga en esa reglamentación. Por ejemplo, de acuerdo a X convenio, vamos a tener X grupo al que se le va a aplicar, o personal o trabajadores a lo que va a ser regulado en base al mismo. Después, por otro lado, hablamos de ámbito temporal y ultraactividad. Cuando nosotros hablamos de ámbito temporal o ultraactividad, estamos hablando acerca de el cuándo, a partir de cuándo y cómo va a empezar a regir un convenio colectivo. En principio, el convenio colectivo va a empezar a tener efectos, decimos nosotros, desde el momento en que el mismo es suscripto y va a tener efectos erga omnes desde que el mismo es homologado y es registrado, ¿sí? Porque si bien es cierto que desde la firma entre las partes signatarias ya podría decirse que tiene un carácter de contractual, pasa a tener efecto erga omnes desde justamente la homologación, y a partir de ahí vamos a tener o va a tener ese alcance y justamente esa autarquía, que por cierto no hace falta, con las modificaciones que ha tenido la ley, no hace falta la publicación justamente de este convenio una vez que esté homologado. Después veremos que el ámbito territorial va a ser el alcance o el espectro en el que se va a aplicar a nivel territorial. Es decir, si se va a aplicar a una provincia, a una región, a un conjunto de provincias, a todo el país. Entonces, este alcance va a depender justamente de dos cuestiones. Por un lado, de la cuestión de si el sector empresarial tiene representación amplia como para hacerlo, y por otro lado, si el sindicato o el organismo sindical que va a mediar en ese punto tiene representación como para hacerlo. Es decir, por ejemplo, un sindicato provincial difícilmente podría suscribir un convenio o marco regional. En cambio, sí podría hacerlo, por ejemplo, una federación o un sindicato que tenga justamente un ámbito territorial de alcance nacional. Bien, esto que tenemos acá, que estamos hablando acerca de la autorregulación de los convenios, es en función de que las partes son los que generan estas normas. Es decir, los propios, los propios miembros de la comunidad a los cuales se le va a aplicar esta normativa son los que los crean. Es decir, tenemos por un lado la empresa y por otro lado los trabajadores, que se ponen de acuerdo para crear las normas que de última instancia va a regir la vida, que va a regular toda la actividad que viene a regir este convenio colectivo. Por eso decimos que es una autorregulación. Y es una autorregulación que va a tener efecto erga omnes, es decir, independientemente que un trabajador, por ejemplo, esté o no afiliado al sindicato, si la personería gremial del mismo estaba reconocida y el ámbito de aplicación tanto personal como espacial y temporal le es aplicable, el mismo va a tener que regirse bajo ese convenio indistintamente de que esté afiliado o no a esa entidad sindical.